Hate to see you crying, but what did he do? What did he say? What kinda did he do today? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Su pasado para tu presente. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal estás? Estoy muy bien, con muchísimas ganas de arrancar de nuevo. ¿Cómo estás tú? Perfectamente, para darle otro día más. Qué bueno, pues vamos allá. En el día de hoy vamos a estar tratando la problemática de los divorcios. ¿Y por qué? Bueno, pues porque sabemos que tiene muchas consecuencias para los hijos y las hijas, ¿verdad? Totalmente, y creemos que es un factor clave que los padres sepan cómo llevar el proceso adecuadamente y los hijos también. Así es, vamos a daros una serie de datos para meteros en contexto. La definición de divorcio se basa en la ruptura del contrato matrimonial. Eso es, pero debemos diferenciar lo que es separación y divorcio, ya que separación no lleva ese desvinculamiento matrimonial y el divorcio sí. Así es, además existen dos tipos de divorcio, consensuado y no consensuado. En el consensuado ambas partes llegan a un acuerdo y en el no consensuado será el juez quien tendrá que dictaminar cuestiones como el reparto de bienes o la custodia de los hijos. Eso es, y ya pasando a cifras, ¿cuántos divorcios y separaciones hay en España? Por la suma de ambos alcanza 110.000 divorcios y separaciones. Wow. No obstante, debemos decir que desde 2015 ha ido disminuyendo progresivamente. Así es, además, como os comentábamos, tiene muchísimas consecuencias en los hijos y las hijas. Entre ellos, ¿qué es lo que más destaca? Pues en el caso de los niños suelen tener muchos problemas conductuales y en el caso de las niñas suelen ser más problemas psicológicos. Normalmente llegan a tener depresiones, conductas regresivas y sobre todo mucha ansiedad. ¿Ansiedad por qué? Porque tienen un gran miedo al abandono. Eso es, y para que conozcamos más en detalle cómo es el proceso, cómo lo viven los hijos y tal, vamos a la entrevista ya. Efectivamente, vamos a conocer la historia de Carlos, así que nada más y continuamos. Bueno, pasando a la parte de la entrevista, hoy vamos a entrevistar a Carlos. Carlos es un gran amigo mío que ahora mismo tiene 21 años y el divorcio de sus padres lo vivió cuando él tenía 14. Así que bueno, para empezar la entrevista, Carlos, cuando tus padres se separaron, ¿te lo dijeron en primera instancia? Bueno, es algo que no te lo dicen como tal, o a lo mejor no es algo muy directo, pero sí es algo que lo vas viendo según va pasando el tiempo, ves que algo va fallando, que cosas que antes era normal que sucediera, ahora ya ves que poco a poco va un poco deteriorándose y tal, y el momento en el que surge la acción que ya lleva a tomarles caminos distintos es algo que te puedes esperar o no, pero que te impacta mucho, que dices, ¿qué está pasando? No te esperas, entras un poco como en shock, que a corto plazo no dices, no, se va a solucionar, esto va a pasar y va a seguir todo como siempre. ¿Y cómo describirías la situación que viviste en casa? Pues un poco, no sé cómo decirlo, realmente el papel que tomé yo fue un poco de caparazón para mi hermano, porque yo tengo un hermano pequeño y en lo que me centré yo fue en que él lo viviera lo menos posible, porque al fin y al cabo él tenía 6 años y es algo que yo no quería que él le influyera en su vida. Entonces, con mis padres, pues bien, bien, individualmente bien, pero yo tomé un poco más ese papel de escudo, por así decirlo. Por tanto, te tocó tanto vivirlo como proteger a tu hermano. Tuviste esa doble misión, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo sentía que vale, a mí me había tocado, pero que estaba la opción de que a mi hermano no le tocase. Entonces, al estar la opción, ¿por qué no hacerlo? Qué valiente esa opción que tomaste. ¿Y qué fue lo más duro para ti? Del proceso como tal es ver un poco también cómo ambas partes, porque claro, cuando eres pequeño ves un núcleo, ves que todo está guay, tienes a lo mejor como referente o como ideal de amor a tus padres y es un poco llevarte ese choque de decir, a lo mejor no. Y lo más duro, bueno, eso fue una de las cosas y la otra fue el seguir aguantando y el no dejarse llevar, por así decirlo, porque a lo mejor me hubiese sido muy fácil el hecho de buscar el camino fácil, que era a lo mejor centrarme en mí, pasar de todo, tener discusiones en casa, pero eso era lo fácil, entonces no creo que fuese la solución o el mejor camino.
¿Y te sentiste apoyado por tus padres en este momento? Sí, pero no, es algo que ves que sí, que te apoyan, pero también ves cómo están como uno en contra del otro. Entonces dices, vale, sí, me están apoyando, pero no veo que dé fruto. Veo que me apoyan, pero bueno, es como, están más centrados en ellos, ¿sabes? ¿Qué crees que habría ayudado a tus padres para tú sentirte mejor? ¿Qué consejo les darías ahora en retrospectiva respecto al trato que tuvieron contigo? La comunicación entre ellos. El hecho de... A mí me impactaba muchísimo y es como que me dolía que a lo mejor me tomasen a mí como conexión entre los dos o tuviesen a lo mejor temas legales o tal, en vez de comunicarse entre ellos. Y yo creo que eso lo veo un punto muy fuerte y que hay que tener, que es la comunicación entre ellos. Vale, no terminas bien, pero lo veo muy importante el mirar por tus hijos. Y Carlos, ¿crees que esta situación te hizo madurar, te hizo convertirte en alguien emocionalmente más fuerte? Sí, sin duda. La verdad es que ya, pues como te he dicho antes, no tomé ese papel de escudo y claro, me pilló en una edad muy complicada, que es la edad del pavo y esa adolescencia pleno apogeo. Y es algo que no pude tener, por así decirlo, porque, claro, tienes a lo mejor algún comportamiento tal que salga un poco de tono, pero no puedes tener una adolescencia libre, por así decirlo, en el sentido de querer comunicarte como quieras, el poder a lo mejor tener esa libertad para explotar, para decir, pues cuando te llega a lo mejor ese subidón hormonal de pegar los gritos y tal, dices no, porque a lo mejor influye en, y a lo mejor si me pasa con uno, el otro se lo echa en cara. Entonces es algo que te hace reprimirte y eso te hace sin duda el ser más fuerte y el superarlo. Sí, yo me acuerdo sobre todo porque, claro, Carlos y yo siempre hemos sido del mismo grupo y Carlos hacía más como de padre del grupo siempre. Y bueno, Carlos, te hizo madurar, pero ¿sacaste algún aprendizaje concreto de la experiencia? Sí, que si alguna vez alguien de mi alrededor o me pasa a mí, que puede pasar a cualquiera, o sea, no, nunca sabes qué va a pasar. El hecho de lo que os he dicho antes, por ejemplo, la comunicación entre padres o el hecho de mirar por los hijos lo veo muy importante. Y si a lo mejor a algún amigo le pasa, decir, estoy mal con mi pareja tal y lo quiero dejar, yo lo que haría hincapié es en eso, en mira por tus hijos y busca lo mejor para ellos porque van a pasar un momento complicado. ¿Crees que tus relaciones amorosas se están viendo afectadas debido a los conflictos que viviste en casa entre tus padres? Yo en aquel momento, bueno, tenía pareja, con esa edad no puedes tal, pero sí que es verdad que es como dices, ten cuidado, porque es lo que he dicho antes, que tus padres son un referente porque no has salido de ahí a lo mejor y les tienes como referente o como ideal, y si ves que eso cae dices, a lo mejor no es todo como parece. Entonces se ve afectado, pero yo creo que a lo mejor positivamente, entre comillas, porque ya tienes un poco esa perspectiva de decir, vale, todo está bien, todo está guay, pero puede ser que cualquier día a lo mejor se tuerza el cable y no salga como tú crees que va a salir. Entonces es como una forma de protegerte, de decir, vale, bien, pero puede que salga mal. ¿Crees que esa protección es adecuada ahora mismo? Creo que si no le das o sea, si le das la importancia que tiene, que es un poco, es como una experiencia, y al tener la experiencia te sirve como amparo si llega a ocurrir. Entonces, disfrutas de la relación o disfrutas de lo que tengas, pero si llega a ocurrir algo malo ya tienes ese recuerdo, ¿sabes? Y tienes esa experiencia que has vivido para decir, vale, no soy el único, a lo mejor no te viene ese aluvión de decir, puf, la que me ha pasado. Porque dices, vale, por ejemplo a mis padres también les pasó, entonces si a ellos les ha pasado es normal, entre comillas, o puede pasar. ¿Hubo algo en concreto que te ayudó a salir de esa situación o llevarla mejor? Me apoyé mucho por aquel entonces estaba yendo a natación y a fútbol a la vez, y me apoyé mucho en eso, en ese momento, esa hora y media, 2 horas que estabas tanto o nadando o jugando al fútbol, era como
un paréntesis en el que respiraba, en el que la mente descansaba, en el que estabas solo centrado en divertirte, porque encima al estar con un grupo de tu edad te ayuda a decir, no pasa nada, y en ese paréntesis era como que eras libre, por así decirlo, no estaba en los problemas de casa. Como un recreo emocional, por así. Sí, eso es, tal cual. Era un descanso en el que te hacía, pues a mí por ejemplo me hacía seguir hacia adelante y lo tenía como una forma una vía de escape. Y Carlos, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Es la gran pregunta del programa y del podcast, y hay muchísima gente detrás que ahora mismo quizás esté viviendo esta situación que viviste y que también tiene mucho de aprender. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Muchas veces te sientes con esa dicotomía de decir, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, puede ser que crea que lo estoy haciendo bien, pero no. Y realmente lo que le diría a mi yo del pasado es, tranquilo, todo va a salir bien, sigue como lo estás haciendo bien, es cuestión de tiempo. Sé paciente, sigue como lo estás haciendo porque lo estás haciendo bien. Entonces, es algo que te ha tocado vivir, pero de verdad, tranquilo. Y yo creo que la clave está ahí. Qué bueno, Carlos, pues muchas gracias por abrirte y A vosotros. por mandar este mensaje también a aquellos padres que tienen hijos y que están en ese proceso de divorcio, y a aquellos hijos también y chavales que están pasándolo a día de hoy. Así que muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Muchas gracias. So crazy that